Hola, en el video anterior hicimos este decodificador de 1 a 2, pues bueno, teníamos la necesidad de aprender cómo programar este tipo de diseños digitales, y pues esta es la forma en la que lo vamos a hacer. Pues en este video vamos a probar esta entidad, y lo que vamos a hacer es pues hacer que esta entidad sea parte de una entidad más grande, de forma de que esta entidad sea como un conjunto que vayamos a probar en esta última entidad, y así podamos ingresarle valores a esta entrada, con lo cual esperaríamos que estas salidas se comporten igual como las salidas que se ven en la tabla de verdad de la misma. Perfecto. Esta entidad con la que se prueban otras entidades con frecuencia se conoce como testbench. Así que vamos a crear un nuevo archivo de VHDL y le vamos a llamar pues en efecto justo como lo he mencionado. Vamos a llamar testbench. Listo. Entonces este testbench es muy similar a las entidades que hemos hecho, por lo cual vamos a pues llevarnos esto exactamente. Perdón. Eso es. Y le vamos a cambiar el nombre a nuestra entidad. Así. Y el testbench con mucha frecuencia no recibe ningún puerto, pues lo que estamos haciendo es prácticamente utilizando puertos o señales emuladas al interno del testbench, por lo tanto el testbench no recibe ningún puerto o no tiene ningún puerto en sí. Es una caja sin pines de entrada o de salida. Bien, luego pues definimos la arquitectura del testbench. También le vamos a llamar behavior de pues el testbench que estamos haciendo es final del behavior y begin. Muy bien, entonces ahora mismo lo que necesitamos es poder utilizar una entidad dentro de esta otra entidad. Entonces básicamente lo que estamos haciendo aquí es como creándonos una plantilla de la cual vamos a sacar muchas formas. Dicho desde el punto de vista de la programación orientada a objetos, lo que vamos a necesitar es una clase que esté dentro de esta entidad de la cual vamos a crear muchas instancias. Es decir, necesitamos la definición de un elemento aquí. Entonces, en el video anterior mencioné que entre architecture y begin se crean elementos. Y uno de esos elementos que se crean son los componentes que hacen referencia a las entidades que se incluyen dentro de otra entidad. Entonces esto es como una teoría de conjuntos. Un elemento más grande contiene elementos más pequeños. Y para poder hacer que testbench, en este caso el conjunto más grande, pueda contener elementos del conjunto más pequeño, yo debo definir esos elementos en lo interno de la arquitectura. Por tanto, voy a comentar aquí y voy a colocar un comentario que se llama componentes. Aquí voy a definir componentes con la palabra reservada component, que se van a llamar idéntico a la entidad que se supone que yo quiero replicar dentro de del testbench. Muy bien, entonces aquí finalizo haciendo esto. Y aquí, pues, note usted que lo que estoy programando tiene una cara muy similar a algo que programé previamente. Observe, digo, pues el componente tiene puertos de entrada que son del tipo std logic. Luego tiene un puerto de salida. Note que es muy parecido a algo que ya hice. Observe el aspecto de este bloque de instrucciones con respecto a este bloque de instrucciones. No hay mucho cambio. Observa, no hay mucho cambio en realidad. Entonces prácticamente yo tengo la facilidad de copiar cómo está definidos los puertos del componente y así pues ahorrarme un poco más de tiempo. Siempre hay que tener cuidado porque pues el copiar y pegar puede generar errores. Y ahora lo que voy a hacer una vez que tengo el componente definido dentro de la arquitectura, lo que voy a hacer es que me voy a crear instancias de ello. Es decir, el componente por sí mismo no es una instanciación de la entidad DEC 1 a 2, no es una entidad, es, por así decirlo, la clase de la cual voy a crear entidades. Para crearme entidades o variables de este componente,
utilizo esta expresión siguiente. Puedo decir, pues, U1, la unidad 1, o bien, digamos, decodificador 1, dos puntos, del tipo del componente que me acabo de crear. De esta forma. Esto es muy parecido a cuando en programación orientada a objetos, hacemos string dec1a, 2, perdón, dec1, así. Entonces, este es el nombre de la variable, esto sería el nombre de la variable, este es el tipo de la variable, esto sería el tipo de la variable. Entonces, yo puedo crearme muchas instancias de string, ¿sí? Pero en este caso, si quisiera crearme más instancias del decodificador, tendría que tener una expresión similar a esta. Entonces aquí tengo dos instancias de un mismo componente, que sería el componente dec1. Perfecto. En este caso, en este momento, solo necesito una instancia. Por lo tanto, solo voy a tener un dec1 instanciado mediante este componente. Así le podemos decir instanciado. Muy bien. Con esto, en realidad no he terminado. Pues porque ahora mismo lo que tengo es una instancia sin conexiones. Yo necesito hacer un mapeo, se llama, bueno, hacer un mapping entre los puertos de este componente y algunos elementos que me permiten a mí poder utilizar. Por ejemplo, poder utilizar los puertos, perdón, por ejemplo. Tenemos pines de salida y entrada, de entrada y de salida. Tenemos pines que pues nos definen las entidades y los puertos. Pero además hay valores internos, hay elementos internos que yo debo definir para poder conectar esos pines. En este caso, estos elementos internos se conocen como señales. Entonces, yo antes debo hacer un mapeo de los puertos de los componentes, de los pines de los componentes con las señales que me vaya a crear. Las señales normalmente son elementos que están definidos dentro de las arquitecturas más grandes. Por ejemplo, en este caso, test bench. Entonces, este mapeo, yo necesito cables, por así decirlo, que se conecten a estos pines, como cuando usted conecta cables a pines de... a los pines de su celular o pines de otros componentes. Entonces, dentro de arquitectura y begin, entre estas dos palabras reservadas también se definen lo que se conoce como señales. Y esto es mediante la palabra reservada signal. Y pues la convención que yo utilizo es que hago referencia a qué tipo de puerto voy a conectar. En este caso es un puerto de entrada porque quiero usar in, es decir, in a 0. Entonces coloco como prefijo in y le coloco el nombre del puerto al que le voy a conectar. Esto después se define no como in, no como out, porque no es ni entrada ni salida. Una señal es sencillamente algo que propaga la señal de entrada y la transfiere hasta que llegue a las salidas. Entonces esto es sencillamente un std logic. Luego tengo que repetir esto para cada una de las entradas que quiera conectar. Y en este caso pues yo le llamo out a lo que sería el Y1. Note que estoy usando de convención cuáles son las entradas y cuáles son las salidas a través de estos prefijos. Esto me ayuda mucho a recordar y a hacer el mapeo sin problemas. Muy bien, una vez que tengo las señales, lo que tengo que hacer es conectar esas señales hacia los puertos. Y eso se hace con esta palabra reservada PORMAP. Entonces el PORMAP tiene dos formas de poder mapear señales a las entradas. Yo voy a usar la forma larga, después en otros videos podemos explicar la forma corta. Y pues la forma es haciendo uso de A0, flecha, y utilizando la señal por la cual se va a mapear. Usted básicamente lo que está haciendo, si lo vemos gráficamente, imagínese que está conectando cablecitos, está empalmando cables unos con otros para poder llevar un voltaje, llevar una corriente, llevar agua, pues, si está conectando tuberías, hacia otros sitios. Entonces, a través de esta señal, usted conecta a este pin y esta señal, cuando su valor cambie, entonces este pin cambiará. Muy bien, entonces siguiente puerto sería Y0, línea out Y1 y finalmente el último puerto que sería Y0, Y0. Perfecto. Con esto entonces he conectado mis señales a los pines de mi componente y ya a través del cambio de estas variables o de estas señales, mejor dicho, yo puedo hacer que esta entrada cambie. Obviamente no debe asumir usted que a una salida se le ingresan valores, eso no puede ser, solo a las entradas se le ingresan valores. Conectamos señales a las salidas de los componentes porque queremos estudiar cuál es la salida de ese componente a través del mapeo. Perfecto. Entonces, ¿qué nos hace falta hacer? Lo que debemos hacer ahora es pues utilizar una estructura que nos permita asignarle valores a estos datos. Bueno, a estos datos en todo caso.
Esto nos va a llevar a a la estructura que vamos a explicar después, que es una estructura en la que puedo yo definir código secuencial. Hemos dicho que en un entorno de ejecución de de un lenguaje de hardware, las instrucciones se ejecutan en paralelo. Esta instrucción, toda esta instrucción con esta instrucción se ejecuta a la vez, en paralelo. Sin embargo, dentro de un proceso, entre este begin y este end, todas las instrucciones se ejecutan secuencialmente, tales como usted las recuerda de programación 2 o programación orientada a objetos. Perfecto. Entonces, con esto, lo que voy a hacer es que voy a hacer que el valor de in A0 cambie a los posibles valores que puede tomar este componente. ¿Cuáles son esos valores? Pues estos valores de aquí. Cuando yo cambio in A0, es como que cambiara el valor de A0. Entonces lo voy a cambiar a 0 y esperaré que la salida Y0, que en este caso sería out Y0, cambie a 1, mientras que out Y1 esté en 0. En cambio, cuando cambie el valor de A0 a 1, entonces veré pues que se hace un swap entre estas dos salidas. Perfecto, entonces para decirle que quiero asignarle un bit, utilizo esta asignación de bit y después le digo a la instrucción, al bloque, que espere, digamos, por 10 nanosegundos. Con esto estoy diciendo que durante 10 nanosegundos este va a ser el valor de la entrada. Entonces voy a ver durante 10 segundos que estos son los valores que permanecen. Entonces después de los 10 nanosegundos voy a decirle a la entrada que se cambie a 1. Con esto entonces voy a volver a esperar 10 nanosegundos para decirle que durante 10 nanosegundos va a ser la siguiente entrada. Es decir, mis ventanas van a ser de 10 nanosegundos. Finalmente, es conveniente colocar un wait al final, por si acaso mi simulación tiene más de 20 nanosegundos. Con esto estoy listo para poder hacer una prueba de la simulación. Bien, antes tenemos que compilar. Vamos a esperar un poco para que esa compilación funcione. Si hay algún error, pues lo vamos a cambiar. Y por ahora vamos a esperar. Vamos a ver cómo va el task. Toma su tiempo, ¿no? Listo, entonces con esto ya tenemos compilado nuestro test bench. Bien, entonces usted dirá, ok, ya tengo la entidad que contiene a la otra entidad que voy a probar, ya he definido señales y he conectado esas señales a la entidad para enviarle datos a lo que es adentro de esta entidad. Espero yo que se comporte como la tabla de verdad que tengo aquí. He hecho todo el proceso con ventanas de 10 nanosegundos, es decir que durante 10 nanosegundos voy a mantener el valor para entonces ver cómo sube y baja la señal. Perfecto. Con esto entonces, usted lo que le queda por hacer es configurar el simulador. En este caso lo que vamos a hacer es utilizar el menú Tools y nos vamos a ir a Option para asegurarnos qué es lo que exactamente está configurado en nuestro Model Sync. Debemos tener precaución y observar que en nuestro valor de este diccionario, Model Sync esté configurado adecuadamente. Si usted está en Windows, su Model Sync AC debería estar, por ejemplo, en C, Intel FPGA, su versión de Quartus, el 19 o el 18. Busca Model Sync AC y en Windows no es Linux ALOM, es Win32 ALOM, si no me equivoco. Entonces usted llega hasta esta ruta y con esto ya usted estaría listo para correr su simulador. Sin embargo, hace falta que configuremos algo en nuestro proyecto. Entonces, yéndonos a Project Navigator, damos clic derecho en nuestra configuración de placa, Settings, y en los Settings tenemos exactamente esta entrada. En EDA Tool Settings, Simulation, nosotros debemos decir cuál es el test bench que se va a compilar para poder arrancar el simulador, que es otro programa por aparte que se vale del programa del Quartus para poder simular. Entonces, seleccionamos esto, hacemos clic en Test Bench. Aquí obviamente no tenemos ninguno, pues no hemos asignado ninguno. Damos clic en New
Y aquí colocamos un nombre. Este nombre es muy similar a lo que teníamos en el nombre del proyecto, que puede ser cualquier nombre. Así que le voy a poner TestBench decodificador. De esta forma. Sin embargo, el top level module, este sí debe ser igual al nombre de la entidad que escribimos, y nuestra entidad se llama TestBench. Así que esto se lo vamos a quitar. Muy bien, entonces aquí lo que nos dice es que necesitamos el archivo que tiene el TestBench como entidad. Entonces, vamos a nuestro proyecto, haciendo clic en este botón, en nuestro proyecto, y seleccionamos el VHDL que tiene el TestBench. Con esto, abrimos, agregamos, y ya estamos listos para poder utilizar este TestBench que se llama decodificador, TestBench decodificador, para poder simular. Perfecto. Muy bien, entonces ahora aplicamos esto, damos OK, y estamos listos para poder arrancar nuestro simulador. Y eso se hace en Tools, Run Simulation Tool, RTL Simulation. Con esto, si todo va bien, arrancaremos un nuevo programa, que es el que contiene la simulación. Y aquí está. Este es nuestro Model Sim Interface Simulator. Muy bien, entonces, ¿qué podemos hacer aquí? ¿Qué podemos ver aquí? Observe que dentro del TestBench tenemos dentro nuestra definición de la entidad que hicimos, la entidad que hicimos del componente. Vamos a ver aquí los dos puestos así. Observe, vamos a verlo aquí. Este DEC 1 es este DEC 1 que está aquí. Y aquí aparece exactamente cuáles son los puertos de entrada y cuáles son los puertos de salida. Usted los puede ver en una flecha que está más a la izquierda en este lado y este está más a la derecha. Significa que son salidas, estos son entradas. Si nos vamos un nivel arriba, que es pues el conjunto mayor, aquí vemos nuestras señales definidas. Sabemos que estas señales están mapeadas a estas señales de forma correspondiente respectivamente, ¿no? Entonces, todo esto hace alusión a lo que hicimos, pero ya a nivel de simulación. Entonces esperaríamos, por tanto, que nuestros valores de la simulación cada 10 nanosegundos, cuando vayan cambiando, sean acorde a la tabla de verdad de este decodificador. Muy bien, entonces, ¿qué podemos hacer por este lado? Por este lado, tenemos que la simulación ha corrido en base a picosegundos. Sin embargo, esto no resulta ser tan ventajoso porque nosotros hemos emulado a nivel de nanosegundos. Entonces tenemos como pues unidades mayores para poder simular. Así que vamos a simular 40 nanosegundos de ventana y vamos en ventanas de 10 y vamos a reiniciar nuestra simulación. Luego vamos a volver a correr nuestra simulación y con esto vamos a hacer zoom out presionando control y pues la ruedita de nuestro, perdón, eso es. Ahí vamos. Ahí vamos. Muy bien. Aquí estamos. Entonces tenemos para nuestra primera ventana de tiempo de 0 a 10 nanosegundos. Observe que el valor de A sub 0 es 0. Y esperamos entonces que Y sub 0 sea 1. Lo cual es cierto. Observe los niveles de verdad en las señales. En cambio, Y sub 1 es 0. Ahora, cuando nos movemos a la siguiente ventana de tiempo, que es de 10 a 20, el valor de A sub 0 ha cambiado, que es 1. Por lo tanto, el valor de Y sub 1 ha cambiado a 1 y el valor de sub 0 ha cambiado a 0. Como no cambiamos el valor después, todo el valor durante toda la simulación de 40 nanosegundos se mantuvo a esos valores. Entonces, si vemos estos dos valores son los dos valores que tiene nuestra tabla de verdad. Para cuando A0 es 0, la activada es Y1, que es exactamente lo que pasa aquí. Cuando A0 es 1, la activada es Y1 y es exactamente lo que pasa aquí. Muy bien, con esto entonces aprendemos a simular nuestras entidades. En el futuro lo que vamos a hacer es, después de hacer nuestra entidad, vamos a hacer un test bench para poder emular el comportamiento. Si el comportamiento es el esperado, entonces vamos a proseguir a programar nuestro dispositivo. Perfecto, muchas gracias.